Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito corazón? Richard, ¿de qué estás vestido? Bueno, supuestamente tenía que haber salido de brujo, cariño, pero bueno, la gorrita me llegó con un velo. Entonces, mi querido Cáncer, digo, ¿para qué lo voy a sacar, cariño? Al fin y al cabo ahora, pues yo qué sé. Como ya no hay género, pues seré yo que sé, cariño. Richard no binario, ya está. Ay, mi cangrejito. Muy bien, cariño. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Aquí está la calabacita también, mi querido Cáncer, cariño. Antes de empezar, Cáncer, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Vamos a empezar, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Cáncer, cariño, si tú entras en los demás signos de esta semana, Tauro, Aries y Géminis, te darás cuenta que el juego del cuenco tibetano ha sido casi perfecto, ¿vale? Inclusive me ha sorprendido. Pero da la casualidad, Cáncer, que justo en tu signo el cuenco ha costado. Richa, ¿pero qué tiene que ver esto con la lectura? Recuerda que todos somos energía y de acuerdo a lo que estamos vibrando, cariño, es una situación positiva, una situación negativa. Yo lo que siento, y esto me pasó la semana pasada con Leo, cariño. Siento que muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente puede ser que tienes esa percepción de que algo no está yendo bien lo que es en la parte de las energías. Siento esto, ¿vale? Entonces, piensa, mi querido Cáncer, que tú eres un signo muy intuitivo. Si tu intuición te está diciendo que algo no está yendo bien lo que es en el tema de las energías, yo te recomiendo, mi querido Cáncer, que hagas caso de tu intuición. Para poder descartar esto, te recomiendo que entre lo que es a mi canal. En la página principal hay un video que es la limpieza del huevo y la limpieza de la lumbre. Sigue esos pasos, mi querido Cáncer, y ahí verás qué es lo que te está pasando. Porque no es normal que el cuenco se detenga tanto. Me ha costado, Cáncer. Me ha costado. La otra imagen también, mi querido Cáncer, he visto un animal, pero lamentablemente estaba como incrustado con espinas. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Dime si estás teniendo plagas, algo que a lo mejor de repente no pasaba. Puede ser que me diga, Richard, siempre he tenido todo impecable. Últimamente están apareciendo insectos, moscas, cucarachas. Entonces, es una señal también, mi querido cangrejito, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. No digo que esto sea para todos. Puede ser para algunos, para otros no. Por eso tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Vamos a ver. Y sigo viendo imágenes, Cáncer. Estoy viendo como si
como si estuvieras en un lugar donde hay momias. Sí, sigo viendo. Vamos a ver. Me sale lo que es tu signo, el carro Cáncer. Entonces, cuando en una lectura te sale lo que es tu signo, te está diciendo que la suerte está lo que es a tu favor, te está diciendo también que tienes que rescatarte, que tienes que hacer un viaje, pero también te está diciendo de tu intuición. Tu intuición. En el tarot, vamos a ver, en el tarot Rider-Waite hay una imagen que es muy precisa, ¿vale? Pero en estos momentos te lo voy a mostrar con la carta de la luna. La carta de la luna también representa lo que es el carro, representa también lo que es Cáncer. Si te das cuenta aquí está lo que es el bien y el mal. Hay una oscuridad. Entonces siento, corazón, que si tú has llegado hasta esta lectura, posiblemente es para entregarte este mensaje que muchos de vosotros existe una energía que quiere hacer algo lo que es en tu contra. Entonces, tómalo como una bendición que ha salido lo que es tu carta, que te está advirtiendo para que te rescates. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, también, al margen del tema de la magia, recuerda que para unos puede coincidir, para otros no. Muchos de vosotros, Cáncer, siento que tienen planeado hacer un viaje, o posiblemente ya has hecho un viaje, o estás a punto de hacer un viaje, porque tenemos la carta del carro, cariño. Te voy a sacar signos y luego voy a preguntar por qué me sale la carta del carro para muchos de ustedes. Vamos a ver, Cáncer, 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 que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale la carta del diablo, que es Capricornio, irónicamente. La carta del carro, que es Cáncer, y está al costado de la carta del diablo. Me sale Géminis. Cierras con un Virgo o con un Tauro. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Eres un signo muy intuitivo. Haz caso de tu intuición. Vamos a ver, corazón. Mi querido cangrejito, cariño. Pero no te me asustes, ¿vale? Recuerda que tú también tienes magia. La letra S, M o W, la letra E, la letra B y la letra D, corazón. Prácticamente ha salido todas las iniciales de mis ex amantes. ¿Es esto? ¡Ay, Dios mío! Yo también soy Cáncer, cariño. Yo también soy Cáncer como tú, corazón. Si tú me dirías, Richard, estás mintiendo, yo también soy Cáncer. Ahora que están saliendo estas cartas, también estoy pensando porque últimamente también en mi cocina estoy encontrando muchas cucarachas. Entonces quizás es una señal que yo estoy dejando pasar. Yo también soy Cáncer como tú, ¿vale? Muy bien. Voy a entregarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido cangrejito. Vamos a ver, corazón, qué me dicen. Cáncer. Dice, nueva energía. Se encuentra en una fase importante de su vida, una nueva energía está instalándose en usted y va a guiarlo para que sea más receptivo a las numerosas posibilidades que van a irrumpir en su vida. Que van a irrumpir en su vida, mi querido Cáncer. Entonces, siento que muchos de vosotros no han llegado hasta esta lectura, como dicen en mi lindo Perú, por las puras. No. Nada es por casualidad. Has llegado hasta este lugar, cariño, para poder escuchar ese mensaje que posiblemente tú ya lo tenías en tu corazón. Hay un ángel que te va a acompañar. Hay un ser de luz que te va a cuidar. ¿Por qué? Porque posiblemente vas a tener una temporada de bloqueo, Cáncer. Prefiero ser directo, ¿vale? De cangrejito a cangrejito. Pero vas a poder con esto. Vamos a ver, cariño, por qué me sale la carta del carro. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. ¿Por qué me sale la carta del carro para Cáncer? ¿Por qué me sale la carta del carro para Cáncer? Vamos a ver. ¿Qué me dicen, cariño? Tenemos lo que es la carta de los amantes, corazón. Posiblemente muchos de vosotros en ese viaje vas a tener un encuentro con una persona que vosotros tuvieron una historia como amigos con derecho a roce o amantes, ¿vale? Vas a tener un encuentro, cariño. No me habla de relación. Ay, Richard, ¿será que Pepe Lucho, ahora que nos vamos a encontrar, vamos a ser parejas y felices todos? ¿Felices los 4 y los 20? No, cariño, no eres Maluma, ¿vale? Entonces,
En ese viaje que tú vas a hacer, Cáncer, ya sea de repente que si tú me dices, Richard, no tengo a nadie, no tengo ni perro que me ladre, vas a conocer una persona que va a ser una aventura para ti. Es una aventura. O muchos de vosotros se van a encontrar con una persona con la cual, cariño, tú habías tenido lo que es una aventura, ¿vale? Te vas a encontrar con una persona, Cáncer. Vamos a continuar. Yo lo que quiero preguntar, Cáncer, la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. La energía de ellos o de ellas. Cáncer. La energía de ellos o de ellas. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, mi querido Cáncer. Voy a sacar una carta más, ¿vale? Y la carta del emperador. Siento, Cáncer, que hay una persona que o tú no lo olvidas o esta persona no te olvida, cariño. Siento esto. Pero hay una persona, Cáncer, que no es una persona común y corriente, te soy sincero. Esta persona cree mucho en la magia, cree mucho en las energías. Esta persona, cariño, siento que inclusive está un poco obsesionado o obsesionada con ustedes. Porque esta carta, cariño, nos hablan de poder, nos hablan de energía, nos hablan de querer tener el control de la situación, tener el control de tu vida, Cáncer. Voy a sacar más cartas. Y tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Es una persona que se siente seguro, se siente segura. Es una persona que cree que tú jamás has podido pasar página, que tú jamás has podido olvidar a esta persona. Es una persona que también posiblemente piensa, cariño, que tú lo vas a buscar. No le gusta perder. Es una persona un poco egocéntrica también. Siento decirte esto. Yo lo que siento, Cáncer, que esta persona dice, no podrá olvidarme, no podrá soltar, no podrá pasar página, yo soy especial. Es como que el mundo entero lo ha hecho creer que es la última chupadita de mango, cariño. Siento esto. Se siente de repente como Maritrini, una estrella en su jardín. Siento, Cáncer, ¿vale? Entonces, estás lidiando con una persona egocéntrico. Siento esto. Pero, si tú me dices, Richard, así lo quiero, Richard. Eso me encanta, Richard, que sí, que me utilicen, Richard. Me fascina eso. Pues ya, esa es otra cosa, ¿vale? Esa es otra cosa. Yo te estoy diciendo cuál es el carácter de esa persona. Pero si tú me dices, Richard, así lo quiero, Richard, así lo quiero. Pues entonces, corazón, ya sabe lo que hay. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen para solteros y solteras? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Solteros y solteras, mi cangrejito, solteros y solteras. Ay, por Dios, siento que esto como que parece que se moviera. No estaré encantado mi velo. Vale, lo voy a poner así, ya está. A ver, solteros y solteras, mi querido Cáncer. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, me sale la carta del 10 de Pentáculos. Vas a conocer una persona que quiere una relación estable. Pero también, Cáncer, muchos de vosotros posiblemente te gusta una persona que tiene familia. Corazón, ¿qué quieres ser? ¿La madrastra? ¿Te sientes Victoria Rufo? Es que de verdad, cariño, muchas telenovelas has visto. La Rosa de Guadalupe ha hecho mucho daño, cariño, ¿vale? Las novelas turcas, lo que callamos las mujeres, Carmín, Corín Tellado. Es que de verdad, Cáncer, te van los hombres casados, las mujeres con compromiso. La carta también del 10 de bastos y cierras con la carta del 8 de copas. Siento, mi querido Cáncer, que para muchos de vosotros, tú me dices, Richard, esta persona es muy especial para mí. Sé que el mundo entero no me entiende, Richard, pero lo quiero, lo amo. Pero mi querido Cáncer, siento que luego es como que posiblemente tú eres correspondido, correspondida por este hombre, por esta mujer, pero es temporal, cariño. Es temporal, porque luego veo que tú te quedas destrozado, destrozada, triste, pero es cierto que de vez en cuando vosotros coinciden. Entonces, muchos de vosotros extrañan a una persona que a lo mejor tiene compromiso, o de repente tú estabas lidiando con una persona que vosotros pues el contacto era como amigos o como amantes, mi querido cangrejito. Vamos a ver carta guía, carta consejo en economía.
Carta guía, carta consejo, cáncer. Carta guía, carta consejo, cáncer. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del Papa, cariño. Tú puedes ser tu propio jefe, tu propia jefa. Siento que te viene un contrato o un reconocimiento. La carta del ermitaño, algo que has estado esperando hace mucho tiempo, cariño. Y la carta de colgado, pero esto va a despertar celos en los demás. Posiblemente, vamos a suponer que te llega lo que es un contrato, va a haber algún tipo de contratiempo, pero no porque la persona no te quiera contratar, simplemente porque dentro de esa empresa puede ser que tengas un enemigo. Si estás enviando currículo cáncer y de repente tú con una empresa quedaste mal o hubo lo que es un problema, no lo pongas en tu currículo, porque puede ser que para mala suerte llamen a esa empresa cariño y digan de todo menos bonito. Pero cáncer, siento que el dinero te va a llegar, ¿vale? Simplemente que tiene sus matices. Vamos a ver las características, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido cáncer. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, hay una persona de piel blanca, cabello negro, largo. Siento que tú le has dado muchas oportunidades o hay una persona con la cual tú le habías dado muchas oportunidades, vuelve otra vez a ponerse en contacto contigo. La carta de la torre, muchos de vosotros posiblemente van a estar haciendo cambios, cambio de trabajo, cambio de casa, inclusive de repente te vas de tu casa o una persona se va de tu casa. Puede ser alguien de elemento tierra, Capricornio, Tauro y Virgo, corazón. Vamos a ver. La carta de la muerte, siento, corazón, que con una persona con la cual tú te separaste por X motivos, esta persona vuelve otra vez a tu vida. Puede ser lo que es un Escorpio, pero este encuentro, cariño, es más pasional, mi querido cáncer, ¿vale? Más pasional, no confundamos las cosas. La carta de colgado, y siento, corazón, que ese contacto, no sé si es para bien o para mal, pero tú vas a estar muy confundido o muy confundida. Posiblemente también vas a estar lidiando con un Libra. No es tan alto ni tan alta, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, mi querido cangrejito. Entonces, corazón, ten mucho cuidado con quienes te das lo que es una oportunidad, porque no vaya a ser que te enganches a él o a ella. Te quiero, cáncer. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, corazón.